Zona Positiva. Escúchenos y véanos en www.zona3.mx. Yo soy Alejandra Poré, me acompaña en la conducción Alejandra Ochoa y bueno, nos está llevando este tema de lo que debes de saber sobre la marihuana la doctora Patricia Chávez Clair. Yo quiero recordarte nuestros teléfonos aquí en cabina 31 22 4200 y 31 22 4266. El WhatsApp 33 18 80 76 41 y los tweets @zona 3 noticias @zona positiva 1. Llámanos porque tenemos este regalo para ti, este libro de Lupita Venegas, No te compliques, maneja los sentimientos a tu favor. Resulta que a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces ni siquiera logramos definir cuál es el sentimiento que nosotros tenemos y bueno, aquí nos va a dar unos muy buenos tips Lupita Venegas en su libro. Llámanos para que puedas llevártelo, es un regalo que tenemos para ti. Y bueno, Pati, se habla mucho de la parte de la medicina. Yo me acuerdo de mi abuelita, ahora sí que desde ese tiempo me acuerdo cuando ella tenía su pomito de marihuana con alcohol y te dolían los músculos o habías corrido, te habías caído, habías jugado algo y te decía, ven y te doy una friccionada. ¿Qué tan cierto es de estos efectos medicinales? Digo, ya platicaste algo en la historia, pero actualmente se están usando realmente, se le da un buen uso, ¿son efectivos? Cuéntanos. Claro que sí. Mira, la legalización de la marihuana en algunos países se ha dado para fines médicos. Esos fines médicos en esos países se utiliza como un medicamento, por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer y se le está dando algún tipo de quimioterapia. Ustedes sí conocen que la quimioterapia provoca vómitos y un malestar general tremendo. Entonces, en ese tipo de pacientes se ha utilizado la marihuana. Lo mismo se ha manejado la marihuana, por ejemplo, en pacientes que tienen esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa del sistema muscular, entonces sí se ha utilizado con algunas actitudes positivas, con respuesta positiva en esos pacientes. Lo que dices de las fricciones de las abuelitas es muy cierto. Yo también recuerdo a la mía, que tenía su pomito con alcohol y sus hojitas de marihuana y de romero o ruda o no sé qué más. Y sí, era muy muy medicinal ese tipo de muy benéfica, ¿verdad? Ese tipo de fricciones que le daban a uno. También se ha utilizado en pacientes con SIDA. En el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entonces la persona tiene pues muchísimas alteraciones, entre ellas la falta de apetito es una de ellas. Entonces para esa falta de apetito se ha utilizado la marihuana y con buenos resultados. En otros países también el glaucoma es una enfermedad que es provocado por aumento de la presión intraocular dentro del ojo. Entonces el medicamento marihuana, hablándolo así, se ha utilizado para disminuir esta presión intraocular, pero como te digo, está muy regulado en algunos países, ¿verdad? Entonces no siempre el efecto de la marihuana va a ser nocivo. O sea, cualquier droga puede destruirte o puede ayudarte. Claro. Entonces, esos son los efectos buenos de la marihuana. Un buen manejo de esa sustancia siempre nos va a llevar a un resultado positivo, siempre bajo una supervisión médica, ¿verdad? También personas que ya tienen una enfermedad terminal, pues en ocasiones les permiten el uso de esa sustancia para disminuir algo sus dolores, sus molestias. Pero como les digo, en pacientes que tienen una enfermedad y que está regularizada médicamente, pues no hay tanto problema. Pero cuando se toma de una manera indiscriminada, o se fuma, se come, se inhala, etcétera, ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque la cantidad va a ser lo que nos va a perjudicar al organismo, la cantidad de droga y lo que sea tan continuo, que sea periódicamente ese consumo, es lo que nos va a ocasionar el problema. Por ejemplo, a nivel de los pulmones, a nivel de respiratorio, del aparato respiratorio, pues nos va a aumentar la secreción de flemas por el uso del humo, como el humo del tabaco provoca tos crónica en fumadores, asimismo va a provocar una tos crónica en estas personas. Va a haber mayor secreción de flemas y eso nos va a producir
mucha dificultad respiratoria, nos puede ocasionar infecciones frecuentes, puede haber asma bronquial, que es otra entidad muy conocida en nuestro medio. Entonces son problemas respiratorios frecuentes los que nos va a dar el uso de la marihuana. Incluso no se ha comprobado, pero se piensa que también puede desencadenar el cáncer de origen pulmonar. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado. Claro, Por tal vez ejemplo, porque no hay estudios con una población altamente consumista, no pueden determinarlo, pero si al final estás inhalando algo que está quemándose, ese humo tiene que ser de alguna forma dañino para el pulmón. Así es, ¿verdad? Entonces, en el pulmón sucede eso, pero no nomás en el pulmón, por ejemplo, en el corazón. Cuando la persona pues está en contacto con la droga, ¿qué sucede? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Y si esa persona es hipertensa, ya hablando de personas ya mayores que están consumiendo la droga, pues tienen su presión ya la tienen alta de por sí, la va a subir más y tiene mucha propensión a sufrir un infarto. Entonces a nivel cardíaco también hay cambios muy importantes sobre esta sustancia. ¿Sin importar la edad? Sin importar la edad. Bueno, en jóvenes al consumirla sube la presión y esa presión se va a mantener por 3 horas. O sea, en el momento que consumió, la presión sube hasta 3 horas, tú la puedes estar checando y en 3 horas la presión no ha bajado a sus niveles normales. Eso también es un riesgo para la salud y si lo haces continuamente, claro que te va a provocar, por ejemplo, un derrame cerebral pudiera ser, o te va una hemorragia masiva en alguna parte. Entonces, es importante el uso indiscriminado, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles van a ser sus efectos. Por ejemplo, a nivel digestivo podemos tener problemas de mal aliento, que eso es muy común. Y característico de ellos es un mal aliento que parece que trae halitosis. Un león. Halitosis, exactamente, es la palabra. Pueden tener ulceraciones a nivel intestinal y esas ulceraciones provocar vómitos de sangre. Entonces, van a producir hematemesis. Es lo que significa el vómito de sangre, médicamente se conoce como hematemesis y es provocado también por la sustancia adictiva, ¿sí? Al entrarlas en sangre, pues actúa, como te digo, en todos los tejidos donde hay un poquito de grasita, ahí va a actuar la marihuana, ahí se va a quedar la sustancia química de la marihuana y va a provocar las reacciones, ¿verdad? A nivel del aparato reproductor es muy importante, porque son hormonas, las hormonas tienen un componente de ácidos grasos muy importante. Entonces, en las hormonas, por ejemplo, en el varón va a disminuir la producción de testosterona y en las mujeres va a provocar ciclos anovulatorios, o sea, no va a haber ovulación, va a haber muchas alteraciones menstruales. Entonces, eso también nos está ocasionando una dificultad, por ejemplo, al concebir. Pero más triste es cuando una persona embarazada la consume. Porque no nomás está afectándose a ella, está afectando al bebé que lleva dentro. Ese bebé, como está en etapa de crecimiento, de desarrollo, todos sus órganos, se han hecho estudios en donde se ha visto que afectan principalmente el desarrollo del cerebro. Su cerebro, no te voy a decir que van a ser sin cerebro, pero la función del cerebro va a ser más limitada. Ese niño, en el momento de que nazca, que ya tenga unos meses, van a notar que hay un déficit de atención muy notorio. En el momento de ir a la escuela van a tener muchos problemas psicológicos. Entonces, eso es consecuencia del uso indiscriminado de la marihuana, ¿verdad? Entonces, sí, realmente hay efectos buenos, como los que mencioné sobre algunas enfermedades en donde se ha controlado y se ha visto que han mejorado mucho estas personas, pero hay un efecto adverso, o sea, nocivo, que nos está ocasionando muchos problemas. Entonces, bueno, las propiedades médicas de alguna manera tienen, como tú mencionabas, muchos beneficios, pero ¿tú consideras que son más los efectos contrarios? Los efectos contrarios. No que considere que sean más los efectos contrarios, sino que el abuso y el uso indiscriminado es lo que nos está ocasionando los problemas actuales de la adicción, ¿verdad? Porque la puede conseguir cualquier persona,
está a una manera muy fácil de conseguir. Si uno está, por ejemplo, los niños en las escuelas son muy susceptibles de que alguien es distribuidor. Entonces es nomás preguntar y das con la persona que distribuye la droga. Y es muy fácil de comprar porque es barata. Lo más triste es que hay drogas que están usándose diciendo que son marihuana y no lo son. Son otras sustancias más adictivas, que son sustancias químicas más potentes, pero que dan la sintomatología muy parecida a la marihuana. Entonces, en el momento que la persona la ingiere, no va a ir a consulta, no lo van a llevar a la consulta, a decir, este muchacho llegó drogado, bueno, ya se le pasará, y ya se acabó. En el momento en que ya está intoxicado, que ya no pueden controlarlo, es cuando lo van a llevar a una sala de urgencias. Sala de urgencias. ¿Escucharon, querido auditorio? Por favor, tomen nota de todo esto que nos está diciendo la doctora Patricia Chávez Clair. No lo consuman deliberadamente. De hecho, yo creo que solamente con una prescripción médica, y si es que en un futuro estaría regulada, ¿no? Porque ahorita creo que no hay regulación al respecto. Pero yo creo que sí hay que tomar nota de todos los efectos negativos de esta droga, del uso de la marihuana, porque la salud está de por medio. Así es que, amigos, tomen nota, por favor. Quédate con nosotros. Nosotros volvemos contigo en un momento más. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos. Amigos, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar en nuestra compañía. Es un verdadero placer estar en contacto a través del 91.5 de FM en la Zona 3. Es tu programa Zona Positiva. Yo te recuerdo brevemente los teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266, el WhatsApp 33 18 80 76 41 o los tweets @zona 3 noticias @zona positiva 1. Llámanos porque tenemos de regalo para ti este libro de Lupita Venegas, No te compliques, y también pues para darnos tu opinión con respecto a este tema que pues me parece polémico porque mucha gente está a favor, mucha gente está en contra sobre la legalización de la marihuana, y yo creo que regularla siempre va a ser un problema, ¿no, Pati? Yo pienso que sí, porque aquí en México nuestra cultura, yo considero que todavía no está preparada para una regulación, para un consumo de quien quiera que sea responsable. Yo pienso que no estamos preparados para ese tipo de situaciones. Hay países más desarrollados, por ejemplo Holanda es un país en los que yo tengo conocimiento de que la droga ya está regulada. Lo curioso es que en Holanda, si tú vas y lo visitas, tú no puedes consumir la droga, la consumen las personas. Tú como turista no puedes. turista no puedes consumirla. No saben de dónde viene. Exactamente. ¿No? Entonces, tú como turista, claro que pues muchas personas se dan su maña y claro que la consumen, claro, ¿verdad? Para todo hay maña. Pero sí está, sí va a haber. Toda la vida. Pero también, si nos ponemos a comparar ese país con el nuestro, vamos a ver que, por ejemplo, allá la educación está a otro nivel que la educación aquí en México. Aquí tenemos niños en la calle vendiendo chicles en las esquinas o limpiando parabrisas que no van a la escuela. Y, por ejemplo, allá en Holanda, si encuentran un niño en la calle que esté haciendo alguna actividad laboral, inmediatamente lo detectan y van y buscan a los papás y los detienen, o sea, los multan y le dicen, ¿qué estás haciendo con tu hijo? Este niño tiene que estar en la escuela. Entonces, todo eso nos hace la diferencia entre un país que tiene más regulado la educación, la economía, a otro país que desgraciadamente nuestra economía es lo que más nos va a ayudar o nos va a perjudicar en el consumo de drogas, porque se ha visto que las poblaciones más afectadas pues son las más vulnerables, la clase más baja, que no hay un empleo común o que hay desempleo en una manera exagerada, y los niños desgraciadamente apoyan, entre comillas, a los papás, pero los niños pues los explotan realmente. Tú diste un punto clave, no podemos compararnos con ese tipo de países porque nos llevan muchos años por delante en
en economía, en educación, no existen los niveles de pobreza como los tenemos aquí en México. Aquí el grueso de la población vive, es de clase media baja, y muy baja. muy baja también. Entonces, quien tiene acceso a educación es un número limitado. Y todos sabemos, digo, no es de ocultarse, que lamentablemente la educación pública no es precisamente el motor de este país, ¿verdad? No es lo mejor. En eso se está trabajando. Yo de verdad tengo la confianza y la fe de que vamos a mejorar, pero no es un proceso a corto plazo. Es un proceso de varios años para conseguir una educación a la altura del resto del mundo, para que los mexicanos podamos tener ese criterio bien desarrollado, para entonces sí poder decir que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Y si sí, tomas esa en decisión. cuenta también la parte de los que la venden, los que la elaboran, que es un negocio impresionantemente de millones y millones de dólares, y que abusan precisamente de estos niños, de estos jóvenes que están desempleados. Y bueno, ahorita en el corte nos comentabas, ¿no? De que a los niños les preguntabas qué quieres ser de grande y siempre te decían bombero, y ahora ya te dicen pues narcotraficante, porque en los medios de comunicación nos manejan esta vida como, sí, de peligro, pero de que se antoja, ¿no? Por todo lo que se compran, por todo lo que... Sí, es un medio muy difícil y bueno, yo creo que hay que tener, como tú dices, este nivel de cultura para tener el criterio suficiente y saber lo que puede estar a tu alcance y no te daña, y lo que está a tu alcance y es totalmente nocivo para tu salud. Así es, Ale. Desgraciadamente los medios de comunicación han influido mucho en muchos aspectos, la vida de México, la vida familiar, la vida cultural. Hay cosas positivas muy buenas, Claro, como ¿verdad? este programa. Así es. Pero desgraciadamente también hay cosas muy negativas que tratamos de imitar a esos países, los medios de comunicación nos traen modas exageradas, como ustedes mencionaron, tatuajes, todo el graffiti que ves por las ciudades, antes aquí no se veían. Se veían en Estados Unidos, en Europa, lo que sea, veías tú pues lugares grafiteados. Ahora el graffiti está muy de moda. Gracias que el gobierno nos puso zonas de graffiti, hay que pinten, que no rayen toda nuestra ciudad, qué bueno, ¿verdad? Pero sí, los medios de comunicación tienen una influencia tremenda, un impacto tremendo, un impacto social, cultural, en todo nuestro país, ¿verdad? Porque tratamos de imitar otros países y somos un país en vías de desarrollo, no somos un país Sí, y lo manejan desarrollado. como la panacea, ¿no? Así Claro. algo bueno, algo digno, y está muy fuera de serlo. Digo, el consumo de la droga creo que ha devastado a bastantes familias y a bastantes personas, y que ahora pues presentan daños irreversibles en su cuerpo, en su cerebro, Así es. y en la porque- parte psicológica también, ¿no? Cómo afecta las relaciones familiares también. Así es. El consumo de la droga poco a poco va afectando al consumidor y a la familia. Al inicio hay un aislamiento, la persona se aísla, entonces la familia dice, pues, ¿qué le pasa? No, está cansado, déjenlo dormir, tiene mucho que estudiar, lo que sea. Después, los amigos que generalmente eran los cotidianos, ya cambian sus amigos, cambian amistades. De ser una persona que se vestía regularmente bien, cambian sus hábitos higiénicos, cambian su manera de vestir, se vuelve sucio, descuidado, Se abandona. se abandona, es un abandono a su persona, ¿verdad? Inducido por el uso de esa sustancia. Se vuelven a veces ansiosos, están en un estado de ansiedad tremenda, no se pueden estar sentados en un momento, están caminando de un lado a otro, tienen una euforia, una locuacidad, de repente se ríen solos y ¿qué trae? ¿Qué le pasa? ¿No? Pues está riendo él solo, se contó algún chiste, cuéntalo, ¿no? Entonces hay situaciones que hacen que el cambio de su personalidad sea muy, muy
muy evidente, ¿verdad? Eso es cuando inicia el problema. Y ojalá que las personas en el momento que están detectando esos cambios acudieran a tratarse, ¿verdad? O que la familia se preocupe y lo lleve a que se trate. Pero el problema va siguiendo por el consumo. El consumo va haciendo que haya más trastornos. Empiezan a tener, pues en su escuela hay mucho problema escolar, no actúan igual que siempre, tienen reprueban las materias, no les interesa lo que esté pasando a su alrededor, se vuelven delincuentes, roban para conseguir droga. Por ejemplo, si la mamá deja la bolsa por ahí, pues se le desaparece algún billetito, ¿verdad? Porque generalmente son jóvenes que no trabajan. Muchas veces la deserción escolar es bastante elevada y acaban cambiándolo de escuela porque ahí no le gustó y lo cambian a otro, pero no se dan cuenta que ese cambio continuo de escuela es un problema, es un foco rojo que se está prendiendo para decir, está pasando algo con él, no es la escuela, es él. Entonces tenemos que actuar en ese momento, ¿verdad? Porque les decía, en el momento que está intoxicado es cuando va a acudir a la consulta de emergencia. Pero ya pasó por todos estos cambios psicológicos y de personalidad. Y en cuanto a la memoria, se le olvida todo, no se acuerda de nada. Y lo más peligroso es que les presten un vehículo. Al prestarles un vehículo, se lentifican todas las respuestas motoras y las respuestas visuales. Entonces, imagínenlo a esa persona manejando un automóvil. ¿Qué sucede? Pues de seguro que va a tener algún accidente que puede ser fatal para él o para la persona para un tercero. Exactamente, que no es responsable de nada. Y se ha visto actualmente que jóvenes manejan con efectos de alcohol o de drogas o de ambas, entonces el efecto es peor. Entonces todo esto son focos de alerta que tenemos que tener en cuenta. Cualquier cambio en lo que es cotidiano dentro del ámbito familiar, los papás se dan cuenta, son los primeros en darse cuenta, pero son los primeros en negarlo. O sea, si los padres realmente no lo negaran, porque no aceptan que su hijo pueda estar consumiendo algún tipo de sustancia. A mi hijo no, ¿verdad? A mi hijo no le va a pasar, a mi hijo no le va a pasar. Entonces, ahí es donde sería como una intervención temprana, ¿verdad? Y una prevención para desarrollar problemas psiquiátricos más fuertes, como la esquizofrenia. La esquizofrenia es muy frecuente que la persona termine en eso porque tiene alucinaciones, tiene delirios, tiene paranoias, tiene muchos miedos, tiene miedo de la gente que le rodea, que lo persigan, escucha voces, ve cosas distorsionadas en su vista, toda la imagen se distorsiona, su imagen corporal o la imagen que él ve, la ve distorsionada. Entonces sí son trastornos muy importantes, ¿verdad?, que sí tenemos que tomar en cuenta. Así como les digo, la droga, su uso médico es bueno, pero su uso indiscriminado, su uso para fines lúdicos, que generalmente son los fines de semana, claro, inician los fines de semana en alguna fiestecita, ¿verdad? Pero luego ya se vuelve más cotidiano, ya es de 4 a 5 veces a la semana, y luego ya es una necesidad imperiosa. Porque se hace la adicción. Exactamente, la dependencia. Fíjate, ¿verdad? aquí tenemos un comentario que dice, mis hijos cayeron en la droga en su adolescencia, el más grande salió bien, el más chico lo tuve que internar en un centro de rehabilitación, ya tiene 18 años y sigue consumiendo. Por Dios que hice lo que pude y ahora ver que se quiere legalizar me da mucha tristeza y rabia. Pues claro, yo te entiendo como madre que debes de tener mucha tristeza en tu corazón, pues tener un hijo que sigue consumiendo a pesar de todos tus esfuerzos, pues y ver que se quiere legalizar, pues te debe de dar coraje, ¿no? Dices, oye, pues yo tengo a mi hijo que está sufriendo estas consecuencias por el uso de la marihuana y ahora legalizarla, ¿cuántos jóvenes más van a hacer el uso indiscriminado de esta droga, de esta sustancia? Porque lo que comentábamos, no tenemos la cultura de vida para decir, ay, uso lúdico una vez a la semana. Yo te quiero ver que ahí vas a caer y te vas a enrolar en esta parte de la adicción, ¿no? Mira, yo creo Así que es. como existe la legalización del alcohol, todo mundo tiene acceso y bueno, no es que vaya a cambiar esto. Sin embargo, sabemos cuánto dinero
le dedica el Estado al tratamiento o a la salud pública a las personas con problemas relacionados al alcohol. Hay 130,000 centros de ayuda a alcohólicos anónimos. Así es, pero ¿te parece si continuamos después del corte, Ale? Vamos, sí. Vamos a una breve pausa comercial, quédate con nosotros. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos. Amigos, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a Giancarlo, a Pedro Robles, David Ramírez, Abdul Amaro, Luis Ángel Hernández, Julio López, José Antonio Campo, Javier Rivera, Cristina González, Lulú, María Luisa Gudiño, y bueno, esta persona también que nos escribió nada más era María Luisa Gudiño, sí, era un anónimo. Y te recuerdo brevemente nuestros teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, los tweets, @zona 3 noticias, @zona positiva 1. WhatsApp también no se queda atrás, 33 18 80 76 41. Te recuerdo, todavía puedes llamar para que te puedas llevar de regalo este libro fabuloso de Lupita Venegas, No te compliques. Bueno, estamos con la doctora Patricia Chávez Clair, que nos está hablando de lo que debes saber de la marihuana, para no dejarnos engañar, ¿no, Pati? Con todo lo que nos has dicho. Sí, realmente la mayoría de las personas están mal informadas, piensan que la marihuana no va a ocasionar tanto problema, minimizan sus efectos colaterales que tienen. Al minimizar, pues le dan menos importancia y creen que es como fumar un cigarro de nicotina. Y sin embargo, la nicotina pues también es dañina para el organismo, claro, ¿verdad? Y provoca adicción y dependencia. Y el consumo de nicotina, pues claro, es diferente efecto porque pues lo más seguro es que termine con un enfisema pulmonar o con un cáncer pulmonar, que es lo más frecuente. Y en cambio la marihuana no nomás sería un cáncer de pulmón, tiene otros problemas más graves de salud, porque actúa, como les mencionaba, a nivel del sistema nervioso central, creando una cantidad de manifestaciones clínicas, ¿verdad? Como ya se las mencioné, problemas de tipo respiratorio, digestivo, problemas en los genitales, o sea, la producción de hormonas. Eso es pues mínimo lo que sucede, pero lo más importante es a nivel cerebral, qué está pasando con nuestro cerebro, ¿verdad? Pues la memoria está alterada, las alucinaciones están al orden del día, todas, ya sean las alucinaciones de tipo visual o de tipo auditivo. También es muy frecuente que nosotros reconozcamos a una persona que consumió marihuana al ver su cara. ¿Qué vamos a ver en su cara? Los ojos de color rojo. Tienen inyectados sus conjuntivas, o sea, lo blanco del ojo, que son las conjuntivas, se ve completamente rojos. Entonces son ojos muy comunes en la marihuana, esa coloración de las conjuntivas. También es muy importante que nosotros veamos, sobre todo, pues cómo se comporta, cómo se relaciona con las personas, la agresividad que puede tener una persona, normalmente la potencializa. Si es una persona que es tranquila, pues la hace muy pasiva, demasiado pasiva. Hay un síndrome dentro de la marihuana, o sea, un conjunto de síntomas y signos, es un síndrome, y es un síndrome que se llama de aplanamiento. ¿Por qué? Porque todas sus facultades mentales están disminuidas de una manera importante, están aplanadas. La memoria disminuye, ¿verdad? Su comportamiento motor disminuye, está pues con un letargo mental, un letargo de todo tipo. Una pregunta, ¿disminuye mientras está con efecto de la marihuana o ya es una consecuencia de fumarla o consumirla a largo plazo? En el momento del consumo puede provocarlo, pero el consumo a largo plazo lo hace que sea más evidente y que pueda durar toda la vida. Hay personas que se quedan, como dicen, en el avión, ¿verdad? Que fumaron marihuana de jóvenes y siguieron sin ningún tratamiento
y actualmente ya son personas que tienen 38, 40 años y tú los ves muy tranquilos, como que el mundo no rueda a su alrededor, si comen bueno, si no también, su apariencia física es deteriorada, su apariencia, o sea, higiénica se ve como que no les importa, ¿verdad? Entonces sí se quedan, como dicen ellos, ¿verdad? Se quedan bajo los efectos de la droga cuando son altos consumidores por muchos años. Fíjate, Pati, yo leí un artículo científico que hablaba sobre el abuso de drogas y la relación con la esquizofrenia, y vi que decía que hay gente que tiene como esa, ¿cómo podríamos decirle? Esa tendencia a caer en este tipo de síntomas o de males o de afectaciones mentales, pero se potencializan con el uso de drogas, con el uso de la... No es que todo el que vaya a fumar, el que fume marihuana va a convertirse en un esquizofrénico, pero si tienes esa, digamos, esa tendencia, esa predisposición, pues se va a potencializar y lo más seguro es que derive en una esquizofrenia o en otro tipo de afectaciones mentales. Así y es. yo comentaba hace rato de que ya existe el alcoholismo en nuestro país y que cuántos centros de rehabilitación existen y cuánto dinero se destina del presupuesto federal y estatal para la atención a este tipo de personas o afectaciones derivadas del alcoholismo, sin contar todo lo que se ha manejado para el alcoholímetro y otro tipo de situaciones que nos hacen ir o cuidarlo, ¿no? Contener sus efectos. Y ahora vamos a agregarle también a esto, porque va a continuar con los mismos o efectos peores, cuando se haya legalizado, si es que sucede, la marihuana, ¿no? Porque va a tener que destinarse un presupuesto también. Exacto. Para poder atender los efectos que vaya a ir teniendo en la población. Y aparte, pues si aquí tenemos alcoholímetro, ¿qué métodos o cuáles son los candados que vas a poner para evitar que existan accidentes provocados por el consumo de la marihuana, que ahorita existe? Y más destino de Pero, recursos. Así es, ¿no? Fíjate, ¿cuánto te cuesta? ¿Tú sabes cuánto te cuesta en la iniciativa privada, en la medicina privada, la atención a una persona que tiene problemas de drogadicción? En una institución privada estamos hablando el tratamiento de creo que es como un mes o mes y medio, entre 180 y 250,000 pesos. Fíjate nada más. Está Todo lo que se tremendo. puede hacer con ese dinero, ¿no? ¿Cuántos? Súmale. Sí, Así es. claro. Y lo más importante de esos centros de atención es que la atención que se da ahí es las 24 horas del día. Sí. O sea, cuando una persona ya se va a desintoxicar, no lo pueden meter a un hospital por una semana y adiós. ¿verdad? Así es. Y yo regresando del corte sí me gustaría hacer mención de lo que comentábamos ahorita, precisamente de esta línea tan fina que está del alcoholismo, precisamente de estar alcoholizado a pasar al consumo de las drogas, y luego pues viene la promiscuidad, ¿no? Pero vamos a una breve pausa, amigos, no se vayan, quédense con nosotros. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos. Amigos, ya estamos en la recta final de este programa Zona Positiva. Nosotros nos da muchísimo gusto estar con ustedes y que de veras agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón que nos permitas hacer este trabajo que tanto nos gusta. Rápidamente, teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, tweets @zona 3 noticias, @zona positiva 1 y el WhatsApp 3318-807641. Todavía puedes llamar y llevarte este libro de Lupita Venegas, no te compliques. Yo antes de irme al corte hablaba de la línea tan frágil, tan delgadita que hay del consumo del alcohol, al consumo de la droga, el que se enerva todo esto de la parte de la sexualidad y caen en la promiscuidad, y tener mucho cuidado porque nuestros jovencitos están precisamente en una problemática tan fuerte de embarazos no deseados, de abortos,
que definitivamente pues les trunca la vida, les trunca sus proyectos de vida. Entonces, tener mucho cuidado como papás. Y bueno, nos hacen una pregunta, Pati, del Prozac. Dice que si en algún momento se puede dejar de tomar este medicamento. Bueno, a la persona que realizó la pregunta, me gustaría mucho que platicara con su médico, porque él, su médico fue la persona que le indicó ese medicamento. Entonces, es muy importante que siempre esté en contacto con él, porque él va a recomendar o él va a decir en qué momento y cómo lo vas a dejar de tomar esa persona para que no le cause ningún efecto posterior. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿verdad? Que esté en contacto con su médico para que él, en el momento que considere oportuno, haga esa suspensión del medicamento. Pati, rápidamente, el síndrome de abstinencia, ¿cómo se presenta? Bueno, el síndrome de abstinencia lo va a producir en el momento que la persona va a dejar de consumir la droga, ya sea de manera voluntaria o forzado por la familia. Muchas veces es forzado por la familia, no porque él quiera, sino que la misma familia dice, no, ya estuvo bueno, ya no queremos que consuma y toman droga. cartas en el Y asunto. ellos dicen, vamos a poner a este muchacho bajo nuestro mando y no le vamos a permitir salir a la calle ni tener ningún contacto con amigos que son consumidores. Entonces, ahí es donde empieza el problema, porque empiezan a sufrir muchas situaciones físicas que son incontrolables en su casa. No las pueden manejar. El manejo tiene que ser a nivel hospitalario. Entre los síntomas que van a producirse son ansiedad, un estado exagerado de su ánimo, va a estar enojadísimo, va a haber mucha agresión, va a tener un deseo pero exagerado a consumir la droga. Va a sentir mucha sudoración, escalofríos, va a estar en un estado bastante severo, ¿verdad? Que las personas se asustan, o sea, la familia se asusta de verlo en una manera tan mal, tan deteriorada, que deciden llevarlo a un centro hospitalario. Y es lo mejor, porque en el centro hospitalario es donde se le va a dar el mejor manejo, porque se le va a dar una desintoxicación. No se le va a dar un medicamento, porque actualmente no hay un medicamento que diga, tómalo y ya, maravillosamente ya no vas a tomar drogas, no. Los medicamentos que se van a utilizar van a ser de acuerdo a los síntomas que se vayan presentando. Y va a haber una vigilancia estrecha las 24 horas del día, ya sea por enfermeras calificadas, por psicólogos, psiquiatras, y se va a dar un manejo psiquiátrico cuando la alteración mental es bastante exagerada. Entonces sí es un manejo muy completo. El síndrome de abstinencia no es cualquier cosa. Una persona puede fallecer en ese síndrome de abstinencia. ¿Tan fuerte? Tan fuerte, porque los efectos de la suspensión de la droga le están ocasionando mucho daño en su persona. Incluso él puede cometer un suicidio. Eso es lo más importante, ¿verdad? Evitar que pase a condiciones más mayores. Bueno, pues escuchamos muchas veces en las noticias que en estos centros de apoyo para rehabilitación muchas veces ocurren este tipo de decesos, ¿no? Así es. Y justo suceden en ese periodo. Así es. Ahí muchas veces no se puede llevar un control adecuado porque ya van en una etapa, como quien dice, terminal. Uh-huh. Si se hubiera asistido a esa persona cuando la familia vio cambios, el panorama es diferente, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando ya llegó con un síndrome de abstinencia, como los síntomas son tan variados, son muchos los órganos implicados, entonces el tratamiento tiene que ser de una manera muy vigilada, muy estrecha, para tratar de llevar a la salud a esa persona. Y claro que siempre va a dejar una secuela. Una persona que consumió drogas por varios meses, años, etcétera, no va a quedar bien de la noche a la mañana, va a tener que tener una terapia de apoyo, ¿verdad? El tratamiento en una persona adicta siempre es multidisciplinario, en donde entra la familia como primer aspecto, que es el punto de apoyo, ¿verdad? Entra el médico y entran los amigos y la sociedad. Todo eso en forma conjunta va a ayudar a la persona a que se regenere, o sea, que se reincorpore a sus actividades normales, tanto a la escuela o trabajo, ¿sí? No tiene que querer sencillo la persona, ¿verdad?
Eso es lo más importante, que él le caiga, como dicen, le caiga el 20, Él o decir, ella. me quiero curar, ya no quiero más utilizar esta sustancia, y muchas veces sí lo hacen. Hay una etapa en la drogadicción en la que sienten sentimientos de culpa. Entonces esos sentimientos de culpa es, en ese momento, que es una etapa temprana, es cuando es más fácil que la persona diga, ya, hasta aquí llegué, porque se sienten culpables de autoagredirse. ¿Sí? Entonces sí es importante que pues se le ayude. En lo más temprano es mejor. La prevención es lo mejor. Es todo un proceso y lamentablemente es muy fácil caer justo en la adicción. En un artículo que leí en un periódico que salió hace aproximadamente 2 años, mencionaba que en los últimos 6 años, pues en ese momento mencionaba que en los últimos 6 años había crecido el 50% de personas que consumen algún tipo de estupefacientes. Fíjate nada más. Quiere decir que la disponibilidad de las drogas en México ha disparado esta cifra y que según la encuesta nacional de adicciones que se presentó en el 2008, había tal cantidad de estupefacientes a la mano que eso provocó o ha provocado que la gente la consuma. Es pues realmente alarmante la facilidad con la que podemos caer en una adicción, y ya lo hemos visto que no es cualquier cosa. Yo creo, en alguna ocasión escuché o he escuchado en personas que dicen que lo prohibido es lo llamativo, que si se permite la gente lo haría menos. Yo no lo consideraría una prohibición. Yo creo que el ser humano se siente seguro cuando vive dentro de límites. Es una naturaleza del ser humano poderse sentir protegido, y yo el uso o consumo de drogas lo vería más como con límites, Así más es. que una prohibición. Ujú. Entonces, ya hemos hablado de muchos aspectos, de consecuencias. Sí es cierto que tiene muchas ventajas en la cuestión médica, pero aquí tendríamos que ver cómo se hace ese control, cómo no sucede con drogas como por ejemplo el Prozac o otro tipo de drogas. Decíamos al principio del programa que causan una adicción y que pueden ser obtenidas a pesar de que está controlado médicamente. Pues sí, como dices, como mencionamos hace un momento, que también existe el mercado negro de sustancias, Y ¿verdad? siempre De va a medicamentos. Entonces sí, ya va a ser cuestión de ser responsables con nuestra salud, que cada uno de nosotros tome la responsabilidad, y además en la familia es lo más importante. La familia. Es importante legislar sobre cuestiones que sean benéficas para nuestro país, y no en cuestiones que le den todavía más problemas. Así es, pues queridos amigos, pues tomemos conciencia de todo esto que nos ha platicado la doctora Patricia Chávez Clair, que efectivamente, como puede ser usada como medicina, pero debería de estar sumamente controlada, y que sabemos que en nuestro país pues esto a veces no funciona por falta de cultura, de un nivel cultural que de veras los mexicanos nos deberíamos de proponer llevarlo a cabo, ¿no? Elevar esta cultura estudiando, documentándonos, informándonos. Pati, Así es. muchísimas gracias, un tema muy interesante el que nos trajiste, te agradecemos infinitamente tu presencia aquí en cabina. No, al contrario, muchas gracias por Gracias, su invitación, un placer. Y yo también quiero agradecer pues a las personas lindas que hacen posible este programa, a Karen, a Fabi, a Omar, y bueno, no sé si alguien más me hace falta por aquí, pero si ahorita me acuerdo se los digo. Muchísimas gracias, chavos, por su desempeño siempre tan profesional, y que nos permiten este programa. Les voy a dar la página web de Valora, les recuerdo, la asesoría familiar en Valora, www.valoraradio.org, y te invitamos a que sigas en la programación de Zona 3, sigue la parte de los radios, de los carros, perdón, y vamos a lo que es la entrega del regalo. Ahorita les decimos quién es el ganador, quién se lleva este libro. Aquí la mano santa de Ale Ochoa. Julio López. Julio López, te llevas este libro de No te compliques, y puedes pasar por él aquí a Promomedios Radio
El horario para recogerlo es de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde y sábado de 1 a 3. La dirección es Avenida Mariano Otero 3405, esquina Granate. Recuerda que la vida es bella, la vida es posibilidad. Nosotros estamos encantadas. Yo soy Alejandra Poré, me acompañó Alejandra Ochoa. Quédate con nosotros, sigue disfrutando de la Zona 3. Esto fue Zona Positiva. Me volvió